Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a un nuevo programa de 111 historias de personas con diabetes, donde queremos ayudar, concienciar y visualizar. ¿Cómo? Escuchando diferentes historias de personas con diabetes. Hoy tenemos con nosotros a Adriana Barros, de Madrid, que enseguida os paso a presentar. Hola Adriana, ¿qué tal estás? Hola Susana, buenas tardes. Bueno, lo primero, darte las gracias por este proyecto que has iniciado, que me parece súper bonito y que creo que va a aportar mucho a la comunidad con diabetes, así que muchas gracias por esta iniciativa. Bueno, pues gracias también a ti por apuntarte, porque como te he comentado justo antes de empezar a grabar, pues para mí el submarinismo es algo que no conozco, no he hecho nunca y es algo que me llama mucho la atención hacer algún día. Está en mi asignatura pendiente y sé que el de muchas personas con diabetes también, incluso conozco alguna que forma parte del 111 que le encantaría volver a hacer submarinismo porque lo ha dejado después del diagnóstico en diabetes, ¿no? Y quizá pues porque nos faltan herramientas o conocimientos para poder llevar a cabo ese tipo de actividades que ella nos va a contar que, ¿no? Pues que hace, pero nos va a hablar mucho más de ella. Bueno, cuéntanos, Adriana, vamos a retroceder a ese momento, al año 2017, si no me equivoco, cuando Uh-huh. la diabetes llama a tu puerta. ¿Qué ocurrió? ¿Cómo pasó? Bueno, pues la verdad es que yo siempre lo he dicho, me considero bastante afortunada en cuanto a mi debut, porque dentro de que un debut en diabetes te cambia la vida, pues el mío no llegó a ser una experiencia excesivamente traumática. Eh, no me desmayé, no me tuvieron que ingresar, o por lo menos los médicos que me llevaron decidieron que era mejor no ingresarme, entonces creo que eso lo hizo más llevadero. Yo llevaba unos meses encontrándome mal, cansada todo el día, con muchas ganas de orinar constantemente, calambres en las piernas, etcétera. Y bueno, en un control rutinario, porque había tenido varias infecciones en la boca, de anginas, etcétera, pues la doctora decidió pedirme una analítica un poco más exhaustiva, entre ellas nuestra famosa hemoglobina glicosilada, que yo en ese momento no tenía ni idea de lo que era, y claro, tenía 14 de hemoglobina glicosilada. Y bueno, pues cuando ella vio los resultados me dijo, Adri, pues lo siento mucho, pero tienes diabetes. Y esto era por el seguro privado y bueno, esta doctora, justo su marido es endocrino, experto en diabetes, y me dijo, vete al ambulatorio y que te lleven por lo público. Cuando te deriven al especialista, pues pides a este doctor, que es mi marido. Y así lo hice. Y bueno, pues eso, en ese sentido, mucha suerte, porque además da la casualidad de que mi médico es también el hermano de una amiga mía del colegio. Entonces, yo sé que él se vuelca mucho con todos sus pacientes, pero bueno, me sentí muy arropada por él y por todo el equipo desde el primer momento. No me ingresaron, me llevaron en casa, yo todos los días iba a ver a la enfermera, me empezó a enseñar el contaje, bueno, al principio me decía lo que comía y cuánta insulina ponerme, y en cuestión de una semana pues me enseñó a contar raciones, que obviamente pues no tenía ni idea, luego a base de prueba y error, ¿no? Como todos hemos ido aprendiendo más, pero me enseñó la esencia de lo que era el contaje de raciones, aplicación de ratios, sensibilidad a la insulina, todo, que al principio era como, yo ahí con mi cuadernito apuntándolo todo. Y bueno, pues un cambio que yo creo que por otras personas con las que he hablado, hay una diferencia si debutas siendo de niño, porque creces con eso, así lo haces ya de adulto, que tienes, bueno, que tienes que cambiar muchas cosas de tu forma de comer, de todo. Exacto, es muy diferente, ¿no? Y no sabemos tampoco qué es lo más complicado ni qué es más fácil o difícil de asimilar. Yo creo que al final cada persona es un mundo y también depende en qué situación te encuentres tú en ese momento personal, qué apoyos tengas y cómo sea el debut de agresivo, ¿no? Me Mm. imagino en esa época pues tendrías 35, 34, 35 años. Sí, Eh, 35. eso Bueno, es. 34, no había cumplido los 35, pero... Pero adulta, ¿ya vivías sola o vivías Uh-huh. vivías sola?
Sí. con tu trabajo, con tu vida y claro, de la noche a la mañana te dicen, bueno, tienes esto. ¿Cómo se sintió Adriana? ¿Qué fue lo primero que pensó que se le pasó por la cabeza? Eh, pues la verdad es que yo sí que recuerdo el momento de que me dijeran eso, de salir a la calle, como, no sé, ¿qué está pasando? Esto es como, no sé, es como una película, no está sucediendo. Se lo dije a mi grupo de amigas más cercano en ese momento. Recuerdo que me eché a llorar y, y bueno, llamé a mi padre. Yo en aquel momento trabajaba con mi padre y le llamé para decirle, oye, mira, que no voy a ir al trabajo, que me acaban de decir esto, que me voy al ambulatorio. Y recuerdo que mi padre me dijo, ah, pero ¿cómo vas a tener diabetes? Que no, hombre, que no, que se han equivocado. Entré a la oficina, que tenemos mucho trabajo y nada, que ya pedimos una segunda opinión, que seguro que se han equivocado. Y yo dije, bueno, yo voy a ir al ambulatorio por si acaso y se han equivocado, pues llego más tarde, pues trabajo hasta más tarde hoy y ya está. Y bueno, no se habían equivocado. Cuando llegué al ambulatorio y me hicieron el control de glucemia, pues tenía 480 y yo venía de nadar 3.000 metros. O sea que obviamente había desayunado previamente, pero vamos, que después me había nadado 3.000 metros y aún así 480. Y bueno, pues me pusieron insulina en el ambulatorio y me mandaron al hospital más cercano. Lo que pasa que, bueno, como te he comentado, en ese momento me llamó el que es ahora mi endocrino y me dijo, ¿qué te han dicho en el ambulatorio? Se lo resumí y me dijo, bueno, yo ya he avisado a mi equipo, estoy de vacaciones, pero si tú quieres y si estás tranquila con eso, yo preferiría que te fueras a ver a mi equipo y allá que me fui. De hecho, bueno, mi educadora en diabetes además es que es un referente en el mundo porque fue Mercedes Galindo, entonces muy agradecida de haberles tenido a ellos, a los dos. Claro, yo siempre digo que en los debuts lo controlan todo muy bien y el apoyo profesional es fundamental, ¿no? Luego Mm, ya las sensaciones que tengo cuando ingresas en un hospital por cualquier otra cosa ya no son tan buenas en torno a la diabetes. No sé qué ocurre, pero es verdad que en los debuts sí, ¿no? Porque al final todas las personas que te rodean están relacionadas y tienen conocimiento de la enfermedad, con lo cual saben darte el apoyo que tú necesitas. Y entiendo perfectamente esa reacción, ¿no? Tuya previa, esa sensación de, ¿pero qué me estás contando? Y incluso la de tu padre, ¿no? Es decir, que, que- yo una pregunta sí quería hacerte, Adriana. Eh, ¿Tú ese día que nadaste los 3.000 metros tal cual, no te sentías más cansada o diferente que en otras ocasiones? sí, yo de hecho estaba cansada porque encima, bueno, como me pasaba toda la noche levantándome al baño, no dormía prácticamente y Claro. además es, bueno, que todos lo habéis sentido, algunos a lo mejor si erais muy chiquititos no os acordaréis, pero bueno, yo me levantaba al baño y a continuación me bebía 1 litro de agua literal porque tenía una sed, horrible. Entonces yo quedaba con una amiga para ir a nadar, que fue la que me animó, ¿no?, a empezar a nadar. Eh, y claro, todas las mañanas, ¿qué tal estás, Peque? Yo decía, jo, tío, es que tía, no he dormido nada, estoy cansada, tengo unos calambres en la... O sea, yo estaba agotada, pero aún así tiraba para adelante. Bueno, pues iba a médicos y tal, y le decía, oye, mira, es que estoy muy cansada, no sé, hazme una analítica o algo, o como he tenido una infección, no sé, igual no se ha curado, no sé, algo, ¿no? Pero no tenía ni idea de que podía ser diabetes. Y bueno, de hecho, mi amiga con la que voy a nadar, ella en su familia hay casos de diabetes y ya cuando me diagnosticaron dijo, Jupi, ¿cómo no me he dado cuenta? Si es que esos síntomas los ha tenido mi prima, lo sé por mi hermano, que justo es que es la hermana de mi endocrino, lo sé por mi hermano que es que se dedica a esto. Mira que no me he dado cuenta de ahí donde ya, pero bueno, pues Claro, eso, porque nada a veces, apuntaba que pudiera ser, ¿no? claro, y no, pero te quería eso, pues que claro, nadar 3.000 metros con 400 y pico de glucosa, ostras, tú tenías que estar agotada, ¿no? Pero bueno, cuando, o sea, que tú ya, el mundo con O el agua, más, porque yo claro, desayunaba zumo de naranja. ostras, con el mundo de la natación, entonces, ¿cuándo empezaste? ¿Antes justo del debut Pues o unos años antes?
No, pues justo unos meses antes. Yo a principios de 2017 dejé de fumar, que fumaba mucho, era fumadora empedernida, de hecho, y pues cambié el vicio al tabaco por el vicio a la natación. Bueno, Empecé a ir a nadar con esta amiga mía que me animó y bueno, pues el primer día un desastre, hice creo que 5 largos y casi me ahogo en la piscina. Pero bueno, ella me animaba mucho, entonces también el hecho de ir con ella pues me animó. Yo le dije, bueno, yo no te voy a interrumpir en tu rutina, solo voy a intentar acompañarte. Y bueno, y así lo hice y empecé a nadar todos los días y pues eso fue en enero y en agosto estaba nadando 3.000 metros, o sea que... Y bien, porque además me ayudó a dejar de fumar de una forma que no tuve ansiedad, no suplí el mono con comida, así que bien. Creo que vamos, una de las mejores decisiones de mi vida, desde por luego. supuesto, por supuesto. Y claro, ese mismo año te diagnostican diabetes, que si he Mm. leído bien, LADA. Es decir, Sí, eh, eso me dijo mi endocrino. vale, que si la diabetes LADA, tipo 1 LADA, si no me corriges, tu páncreas todavía funciona un poquito, ¿no? Es como que tenéis una especie de luna de miel un poquito más larga, ¿no? Sí, lo que pasa que en mi caso, posiblemente yo tenía diabetes desde antes, Vale. entonces en mi caso mi páncreas estaba ya muy... básicamente lo que me dijo el endocrino es que bueno, que al ser una tipolada en el momento en el que le dimos insulina exógena, todavía como que intentó hacer un poquito más, pero a los 2 meses, o sea, yo empecé poniéndome 10 unidades de basal y en una tipolada a veces no te dan basal, solo te dan directamente rápida. Rápida, Y yo ya tuve que empezar con basal directamente. claro, lógico. Vale, pues ya está. Claro, luego tuviste que volver a la natación con la diabetes y llevabas relativamente Mm. poco tiempo haciendo natación, ¿no? Todavía has conseguido mucho en poco tiempo. ¿Cómo fue ese paso? O sea, de repente empezar a nadar con diabetes, ¿cómo lo gestionaste? Pues bueno, yo al final seguí bastante las recomendaciones de todo mi equipo médico. El sitio en el que nado es un club eh, privado, entonces bueno, en ese sentido hay un médico, hay fisioterapia, al final acabas conociendo a los socorristas, entonces llevé una inyección de glucagón al centro, lo guardaron además en el gabinete médico. Se lo expliqué a todos los socorristas que estaban Muy a la bien. hora a la que yo nadaba. También es verdad que a mí enseguida me pusieron el freestyle. Entonces, como, bueno, enseguida no, el primer día, Mercedes llegó y me dijo, mira, te voy a poner esto tal, que con esto te tienes que pinchar menos. Y pensando, si no sé ni de qué me hablas, ¿cómo que me tengo que pinchar? Y bueno, pues entonces lo que empecé a hacer, aparte de pues eso, hablar con todas las personas, ¿no?, que estaban cerca, también iba con mi amiga, que ella también sabía un poco lo que tenía que llegar a hacer en un momento dado. Me llevaba un neceser y yo en ese neceser dejaba el lector del Free y pues un zumito. En ese momento todavía no conocía GlucoApp, entonces yo me dejaba un zumito y, y bueno, sobres de azúcar. Bueno, pues yo en mi inicio eran zumos, sobres de azúcar esparcidos por todas partes y hacía eso. Entonces nadaba un poquillo, como no sabía muy bien todavía cómo reaccionaba mi glucemia, pues a lo mejor me hacía 10 largos, paraba un segundito en el borde, como tenía el neceser en el borde, controlaba, vale, estoy bien, venga, pues otros 10. Y así, al inicio, poco a poco me fui conociendo hasta que a lo mejor ya decía, bueno, pues en ese momento que nadaba todos esos metros, a lo mejor estaba 1 hora prácticamente nadando. Entonces, también porque creo que mi endocrino tiene mucho conocimiento y se esfuerza, él me dijo, mira, normalmente con media hora de actividad cardiovascular, lo que suele bajar la glucemia son 50, depende de si has desayunado antes, si tienes insulina activa o no, ponte menos insulina para desayunar, bájate la basal los días que hagas natación, etcétera, ¿no? Pues esas pautas que cuando tienes la suerte de tener un buen endocrino las recibes y luego tú juegas un poco con eso. Y así lo hice, pues probando.
como hemos hecho todos, ¿no? Y conociéndote otra Claro. vez, primero te conociste nadando sin diabetes y aprendiste a nadar y a ganar fondo, ¿no? Y luego tuviste que Mm, aprender con esa otra compañera. Pero bueno, pues como tú bien has dicho, poquito a poco, ¿no? Conociéndote, como cuando empezaste a nadar, ¿no? Empezaste a aprender sí, a nadar. Bueno, pues ahora aprender a nadar, pero poco a poco y para ganar seguridad. Y me ha gustado algo que has dicho, y es que todo tu entorno, en torno a ese centro deportivo, tenía conocimiento de que tú tenías diabetes, tenían el glucagón a mano, por lo tanto, cualquier emergencia que hubiese hecho falta o que haga falta, sabían cómo actuar y sabían ayudarte. Y eso es muy importante, eso hay que tenerlo mm, presente siempre, ¿no? Es importante decirlo a tu entorno. Bueno, me imagino que nadar, no sé si te iba a preguntar, porque hay mucha gente que dice que cuando estás dentro del agua, yo que también me gusta bastante nadar, como que las hipoglucemias las sentimos menos. Yo no sé si será tu caso o no. sí. Sí, de hecho, no he tenido muchas por suerte en la piscina, pero alguna que sí que he tenido, lo confundes con cansancio de haber nadado, la verdad. Sí es difícil. En eso estoy de acuerdo con la gente que te lo haya comentado y bueno, creo, si no recuerdo mal, que he experimentado 2 en la piscina. Y bueno, sí que hubo un momento que dije, vale, me siento extremadamente cansada y quizás no he nadado tanto como para sentirme así. Si estuviera ya terminando los 3.000 metros sería normal esta sensación, pero estoy como a la mitad. No, y entonces en esos momentos sí que es verdad que a veces también los sensores en el agua no te dan unas mediciones tan correctas, pues normalmente lo que he hecho muchas veces ha sido salir del agua en ese neceser que te he comentado, que de hecho lo tengo publicado en mi Instagram por ahí en algún sitio. Siempre llevo también el glucómetro, entonces, bueno, secarme la mano, prueba capilar, efectivamente, pues me quedo sentadita fuera de la piscina, me tomo mi zumo y normalmente luego me voy porque todos sabemos que después de una hipoglucemia pocas ganas de seguir nadando se te quedan. No, pero es que yo también lo he sentido, ¿no? O sea, nadar es algo que me relaja muchísimo mentalmente. No sé Mm, si, me imagino que tú seguramente lo compartes. Yo sí, me gusta mucho salir de trabajar y sumergirme debajo del agua y es como que todos los problemas se me disipan y me concentro, ¿no? En disfrutar. Pero sí es verdad que comparto contigo esa sensación, ¿no? Que dices, "Ostras, estoy cansada, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa?". Me compruebo y realmente pues es que la glucosa o me está bajando o tal, ¿no? Y bueno, pues ocurre y ya está. O sea, no es que no sientas la hipoglucemia, no la sientes de la misma forma, ¿no? Te viene como en otra sensación, ¿no? mm, Con otra sensación. sí, totalmente. Porque, o sea, yo ese sentimiento como de agotamiento no llega a ser igual cuando estoy fuera del agua. A Eso lo es. mejor siento más como una debilidad, Mm. pero se me une al sudor. Y claro, en el agua no notas si No, sudas o no. no, 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 es así. Entonces, Sin embargo, siempre se ha dicho que la natación es un deporte muy bueno para las personas con diabetes porque es bastante lineal y es bastante, bueno, pues une un poco todo, ¿no? Cardio, también mm, anaeróbico, porque no estás ejercitando. Bueno, pues al final es lo que has dicho tú, conocerte, llevar los suministros cerca del neceser sí. y, y Y bueno, sí que es verdad que ahí mi endocrino sí que me dio un consejo. sí, Él, de hecho, bueno, obviamente se ha leído todo lo que ha publicado Serafín, que gracias porque le tengamos también. Eh, y él sí que una vez me dijo, bueno, pues a lo mejor si entras muy justa en el agua, si tú de normal nadas muy relajada, pues como a la mitad, mete 3 o 4 largos a tope, a todo lo que eso es, puedas, porque eso es, ahí con el subidón de adrenalina te sube la glucemia eso y es, luego vuelves a tu ritmo más relajado. Y sí que en alguna ocasión lo he puesto en práctica y digo, bueno, vamos a probar funciona, esto, ¿no? A funciona. ver, y si funciona así, si Sí, porque funciona. tu hígado en ese momento expulsa glucosa. Exacto. Yo recuerdo con Serafín Murillo, precisamente en una charla que estuve en Santiago de Compostela hace años, que nos hizo ese ejercicio justo. Íbamos con un grupo de enfermeras, estábamos mi marido y yo, y bueno, pues salimos a caminar y nos dijo, imaginaos que estáis en mitad de un bosque y se os ha olvidado pues los geles, el zumo, lo que sea, y empecéis a notar que estáis hipoglucémicos. A ver, no lo hagáis nunca, ¿no? Pero imagínate, ¿no? Por poner una situación extrema. Entonces, lo Mm, que tenéis que hacer es precisamente volver corriendo.
o sea, es activar el cuerpo de una forma que el hígado tenga que expulsar glucosa y es una forma de solventar de forma muy drástica, pero una hipoglucemia, ¿no? Y en ese sentido, pues sí, es así. Nos lo explico de esa forma. Pues a mí además me lo explicó mi endocrino también, que sí que es verdad que bueno, él me dijo, si ves que vas muy justa, pues en vez de pararte, comer azúcar y no sé qué, prueba esto, a ver qué tal. Y bueno, luego a veces se me olvida ese mecanismo, ¿no? De decirlo, porque como tú ya me has dicho, cuando estoy en el agua me vado y me relajo y a lo mejor no me acuerdo, pero bueno, sí que funciona ese truquillo. Y también pues poder comer, no sé si tienes ya una cifra objetivo con la que empezar a nadar o te tomas algún complemento de hidrato de carbono antes de nadar o después para solventar las posibles hipoglucemias. No sé cómo lo... Pues mira, al principio, ya además ahora me han cambiado la terapia, ahora tengo bomba de insulina, pero antes con los bolis, como yo estaba acostumbrada a desayunar e irme a nadar, pues nadaba con insulina activa, pero es verdad que yo tengo que hacer mucho tiempo de espera por la mañana, entonces básicamente lo que hacía era no tener pico del desayuno gracias a que nadaba, a pesar de tener la insulina activa, porque si no lo mismo me iba a 300 o a 400. Y al principio lo gestioné así. Luego llegó un momento en el que me bajaba demasiado. Entonces, pues empecé a ponerme menos insulina. He ido como probando distintos métodos y actualmente lo que hago es que voy en ayunas a nadar, porque yo nado por la mañana, me gusta, empecé así, es como que tú dices, para olvidarme del día, yo es como que empiezo el día muy relajada, ya como que todo va como si fuera por el agua, ¿no? Todo fluye, todo fluye. Exacto. Y entonces voy en ayunas y bueno, a mí el endocrino sí que es verdad, me dijo, bueno, el tiempo que nades, desconéctate de la bomba, mi bomba se puede sumergir, pero me dijo, desconéctate, que así nadas más cómoda y al final ese ratito que estás sin basal lo suples porque te lo baja el ejercicio y bueno, pues un poco de insulina que te quitas, ya está. Entonces hago eso, voy en ayunas, nado sin basal y sin bomba. A veces si estoy un poco alta, pues sí que pongo el bolo corrector o pongo un poquito de insulina, pero poquito para evitar que me dé una bajada. Y nada, nado, disfruto y luego me vuelvo a conectar a la bomba. Muy bien, perfecto. Pues eso en eso consiste, cada uno tiene su método, se conoce a sí mismo y aplicar el que mejor le viene. Y como tú has hecho, has pasado por diferentes etapas y has ido modificando según lo que tú ibas necesitando. Ya está, es perfecto. Bueno, y hablamos del submarinismo. Vamos a ver, que esta chica no solamente nada y hice 3000 largos como si fuera cualquier cosa, pero es que encima hace submarinismo. ¿Eso cuándo empezó esa afición? ¿Cuándo empezó contigo? Bueno, pues eso la verdad que creo que mi relación con el submarinismo ha sido una locura un poco siempre, porque fue en 2019, yo a finales del verano además, que ya hacía 2 años, ¿no? que me habían diagnosticado. En ese momento mi terapia todavía era con bolis y me llama un día mi hermano y me dice, hermana, un martes o algo así, que este fin de semana que nos vamos a aprender a bucear. Y yo, ¿qué dices? Digo, pues ¿cómo que nos vamos a aprender a bucear? Que sí, que ya lo he mirado, he contactado con unos tal, que vamos a Calpe, no sé qué, en 3 días nos sacamos el título de PADI Open Water. Y yo, ¿qué me está contando? ¿De qué habla este hombre? No. Digo, que nombre que no, que cómo nos vamos a ir a bucear. Digo, que yo no sé si puedo bucear. Me dice, ¿cómo no vas a poder? Si tenés 3000 metros al día, hombre, ¿cómo no vas a poder bucear? Digo, no sé, habrá que preguntarlo. Dice, mira, el jueves nos vamos, nos pasamos un control médico que hay que pasar para que te dejen bucear. Dice, y luego, pues nada, nos sacamos. Y digo, bueno, ¿y dónde nos pasamos? Digo, déjame el teléfono de ese centro médico, voy a llamar para preguntar. Y llamé y nada, y efectivamente dije, oye, mira, yo es que tengo diabetes, hago mucho deporte, sé manejar mi diabetes con el deporte y tal, y el médico de ese centro me dijo, sí, a mí me parece estupendo, pero si tu endocrino no te autoriza, yo no te voy a dar como que, o sea, aunque me hagas todo perfecto, tienes diabetes o tu endocrino te autoriza o no. O sea, no te voy a dar el certificado médico de que puedes bucear. Y bueno, pues claro, hablo con mi hermano y digo, bueno, yo voy a intentar contactar con mi endocrino, se lo voy a comentar.
Y con esa suerte que, bueno, pues pude contactar con mi endocrino, le escribí, oye, por favor, mira, que es que me quiero ir a bucear, entonces me dicen que me tienes que autorizar, que no sé qué. Y su respuesta, maravillosa como siempre, porque él es maravilloso, dijo, jo, pues mira, Adri, justo estoy en Madrid, tengo en casa aquí un papel del hospital, te lo pongo ahí, no sé, pues un poco de cualquier manera, y te lo dejo en casa de mi hermana, que su hermana es vecina mía. Y dije, vale, pues bestial, ¿no? Porque que a finales de agosto encuentres a un médico que encima te da la autoridad y me la dio. Pasé el reconocimiento médico sobradísima. De hecho, el médico dijo, pues si está ya mejor que tú, a mi hermano. Dice, está para correr 3 maratones. Y nos fuimos a bucear, yo con un poco de miedo, sinceramente, porque bueno, al final en la piscina siempre tienes el borde de la piscina, ¿no? Donde agarrarte. Pero creo que el hecho también de hacerlo acompañada por una persona que conocía la enfermedad, pues hizo. El conocerme a mí en el agua, aunque no fuera bajo el agua, eso también hizo un poco, y aunque, o sea, lo hice con miedo, no voy a engañar a nadie, lo hice con miedo, pero no me arrepiento de haberlo hecho. Igual que hice en la piscina, yo cuando llegué, pues lo primero que les conté a los instructores era eso. Yo además en el centro de buceo, o sea, lo más cerca posible de donde estuviera yo en el agua, pues llevaba la nevera con glucagón, mis geles, o en ese momento ya sí que conocía Glucoab, además había comprado también otros productos en diabética, y bueno, pues con algo de glucosa siempre a mano, mi glucómetro y mi freestyle, que en ese momento era usuaria de freestyle. Y bueno, pues en cada descanso yo me hacía un control, veía cómo andaba de glucosa, y ahí sí que sí lo que procuré fue siempre llegar al agua sin insulina activa, Vale. para que lo que pudiera suceder fuera, bueno, pues sin un agente que puede hacer que te baje mucho más rápido la glucemia, ¿no? Porque yo tampoco sabía en ese momento cuánto iba a demandar físicamente de mí el buceo. No. Y en realidad sí que había leído algunos blogs antes de ir, y bueno, pues en casi todos lo que decían es que debajo del agua lo normal es normoglucemia. Es decir, que no se altera, que más o menos sales igual que entras. Luego en la práctica depende de lo que hagas tú antes mucho. Y de si te pones nervioso debajo del agua o no. Ya sabemos todos que los nervios a unos nos suben, a otros les baja. Entonces, bueno, pues prueba y error también. Al final, eso sí, intentando entrar con unos márgenes siempre mejor un poquito por encima de 100, a ser posible en torno a 150 o más. Eso es. Para tener margen y sin insulina activa, has dicho. Sí, y sin insulina activa. Vamos a recopilar. Te llama tu hermano. Te dice, mira, tío, ¿cómo se llama tu hermano? Héctor. ¿Cómo? Héctor. A ver, tío, que nos vamos a aprender a hacer submarinismo y encima nos vamos a sacar el título. Y tú, pero Héctor, tío, ¿tú qué? Y dice, pero venga, vamos para allá. Tu endocrino te da ese certificado médico que me imagino, sácame de mi ignorancia, si es como cuando el carnet de conducir, que tienes que llevar un certificado médico que cerciora de que tu diabetes está bien controlada metabólicamente. Sí, básicamente es lo que él puso. Adriana tiene un buen manejo de su enfermedad y puede practicar submarinismo. Ya está, y una firmita. El que ya, o sea, eso te lo demandan cuando te sacas el carnet de conducir. Si estás con ese control metabólico correcto y te lo proporciona el endocrino, en lugar de ser la renovación anual, son cada 5 años el carnet de conducir. Con lo cual, lo que te estaba demandando ese certificado, o sea, ese centro médico, era que tú realmente eras una persona con un control de tu diabetes correcto, ¿vale? Con una hemoglobina glicosilada, tal cual, perfecto. Luego te hacen las pruebas físicas, ¿no? Que te hicieron para... Y vieron que eras una campeona olímpica, y que vamos, que Héctor pues andaba de sobrado, pero que tú eras una campeona olímpica. Y luego, claro, ya te sumergiste con tu instructor, me imagino que tenías un instructor, tu hermano, y no sé si has comentado a alguien que conocía la enfermedad. ¿Era el instructor o era tu hermano o...?
No, bueno, mi hermano, ¿no? Porque lo conocía un poco a través de mí, y sí que es verdad que los instructores que tuvimos están acostumbrados, ellos, bueno, son una pareja además que tiene muy buena comunicación, llevan muchos años buceando juntos y además ellos también hacen submarinismo pues con niños autistas o con personas invidentes, conocen el lenguaje de signos, o sea, que están también acostumbrados a lidiar, bueno, pues con cosas diferentes a lo que viene a ser la normalidad, ¿no? Y nada, pues yo solo expliqué y llegué y les dije, nada, mira, pasa esto. Me dijeron, bueno, no te preocupes, tú sabes bien qué tenemos que hacer si te pasa algo. Digo, bueno, él lo sabe ya, pero cuéntanoslo. Se lo conté, estupendo, pues ya está, pues vámonos para el agua. Vale, ¿y cómo fue ese primer momento en el que, bueno, no sé cuántos días fueron de instrucción antes de sumergirte? Si lo hicisteis primero en la piscina, si os enseñaron cómo iban las bombonas, ¿cómo fue ese proceso? Bueno, ahí, perdona, te voy a corregir porque si te oye cualquiera que haya buceado diciendo bombona, te dice, no, la bombona es la de butano, se dice botella. Vale, perdón. Nada, no te preocupes. Pues a ver, nosotros lo hicimos todo en mar. Entonces, cuando aprendes a bucear, siempre, yo digo que siempre hay veces que a lo mejor es mejor, yo fui directa a todo, pero a veces es mejor quizás hacer un bautismo. Cuando haces un bautismo, te sumergen un poquito, como mucho a 5 metros, con una persona experta, vas solo con un instructor, normalmente, o si sois un grupo pequeño, vais con 1 o 2 instructores, depende, y es una prueba, ¿no? No te enseñan todo ni te examinan como nos hicieron a nosotros. Pero bueno, hay una parte que lo llaman aguas confinadas, que es a muy poca profundidad, hay gente que lo hace en piscina, nosotros lo hicimos todo en el mar. Entonces, el primer día estábamos mi hermano y yo con una instructora y bueno, pues nos enseñaron a montar el equipo, a poner la botella, a ver, tal, a comprobar que todo el equipo funciona bien para que no haya ningún inconveniente, ¿no?, debajo del agua. Y entramos desde playa, caminandito con nuestro equipo, que pesa un rato, hay que decirlo, luego en el agua no, pero fuera pesa. Y entramos y entonces las primeras pruebas nosotros estábamos de pie en el agua, con el agua al cuello, de pie, y lo que hacíamos para hacer los ejercicios era doblar las rodillas. En ese momento tú no tienes que hacer, como has comentado antes, las paradas, etcétera, te pones de pie, te agobias, te pones de pie y ya está, ¿no? Y eso lo llaman aguas confinadas, y ahí haces una serie de ejercicios y luego progresivamente te van metiendo un poquito más de profundidad. Para nosotros lo bonito fue que era en la playa, entonces todo lo poquito más de profundidad que te metían tú ya estabas dentro del mar, ¿no? Y mucha vida tampoco se ve en una playa donde hay mucha gente bañándose, pero alguna cosita pues sí podías ver. Y yo qué sé, eso mola mucho, la verdad. Qué guay. Y bueno, ¿cómo fue esa sensación de ponerse primero todo el traje y ya, no sé si cogisteis luego ya un barco y os metieron más adentro y os tirasteis atrás? ¿Cómo fue? Sí, exacto, pues eso ya fue el último día, o sea, nosotros hicimos ese primer día de curso nosotros 2 solos, en más o menos como 2 inmersiones, que al final entramos con el equipo preparado a primera hora de la mañana, hicimos los ejercicios con el agua aquí, salimos, cambiamos equipo, que eso normalmente es que cambias la botella, ¿no? En nuestro caso no se había gastado el aire, pero normalmente entre inmersión necesitas una botella llena otra vez. Cambiamos la botella, volvimos al agua y ya en vez de hacer los ejercicios con el agua por aquí, ya la teníamos por aquí. O un poquito más, o sea, como a 5 metros de profundidad. ¿Qué pasa? A 5 metros tú todavía tampoco necesitas hacer la parada de seguridad en caso de que haya una emergencia real y tengas que salir, ¿no? Y volvimos a repetir ejercicios que se hacen debajo del agua, pues como si tú pierdes el regulador, si de repente no te llega aire, pedirle al compañero que te dé aire, o que pierdas la máscara, las gafas, pero que se llama máscara en submarinismo, que no ves bien debajo del agua sin la máscara. Ves más o menos, pero intuyes, no ves realmente. Y bueno, pues eso fue el primer día. El segundo día nos juntaron ya con otras 3 amigas que iban y ahí estaban 2 instructores con nosotros, con un poquito más de profundidad, que esto fue como 10-12 metros. Hicimos otros ejercicios también de orientación debajo del agua, etcétera, y repetimos el de si el compañero se queda sin aire, compartir el aire y salir a superficie. Y el último día nos montaron en un barco, como bien dices, nos llevaron ahí, además esto fue en Calpe, nos llevaron al lado del peñón
Y nada, pues al barco tú subes el equipo primero, no te subes con el equipo, tú subes el equipo, va colocado, sujeto para que no haya ningún problema, con la botella cerrada para que tampoco haya ningún accidente en ese sentido. Y cuando el barco para en el sitio donde vas a hacer la inmersión es cuando tú ya te equipas con tu compañero, te ayudas, pum, te pones todo el aparataje encima y efectivamente te tiras para atrás al agua. Que al principio da como mucha cosa, pero tú te tiras con el regulador puesto, entonces puedes respirar igual que si estuvieras en la superficie, solo que por la boca. ¿Qué pasa? Mola mucho, la verdad. Yo, no sé, me gustó mucho la experiencia. Luego, para mí la sensación debajo del agua es como de una calma total, de ingravidez, muy relajante, porque tú debajo del agua, sobre todo lo que te oyes es respirar, no ese ruido de cuando salen las burbujitas, cuando tú sueltas el aire y entonces no, incluso con tu propia respiración te vas calmando. Yo cuando llevo mucho tiempo sin bucear, siempre en la primera inmersión me pongo un poquito nerviosa, pero en cuanto consigo llegar abajo y hago 3 respiraciones, ya es como pum, ya, y a disfrutar, porque es una gozada. Y vas bajando, claro, vas bajando, te vas sumergiendo. Y bueno, esa primera inmersión, ¿qué sintió Adriana pues oyendo su propia respiración? ¿Qué paisaje, bueno, paisaje, qué animales, si pudisteis ver algún peces de colores o qué? Pues la verdad es que de esa primera, como luego he hecho unas cuantas, de esa primera no me acuerdo exactamente de todo lo que llegamos a ver. Pero sí recuerdo eso, ¿no? Un poco los nervios del principio, cosa que es un poco contraproducente para poder bajar, porque tú para poder sumergirte lo que necesitas es vaciar tus pulmones de aire, tus pulmones llenos de aire es como un flotador cuando buceas. Y de hecho tienes que aprender, ¿no?, a controlar eso debajo del agua junto con el peso del equipo, porque si tú llenas mucho los pulmones te vas para arriba y cuando llegas a determinada profundidad irse muy rápido para arriba es peligroso. Exacto. Entonces, bueno, ahí sí que es verdad que como precauciones, lo que te he comentado, sin insulina activa, si antes de bajar estaba en 100, comer un poquito de glucosa, más bien de absorción lenta, mejor que rápida, porque rápida al final te hace un pico y igual no mantiene. Las inmersiones suelen ser como de 50 minutos, entonces pues ya con eso dices, vale, pues a lo mejor te comes una galletita o algo así, una barrita, ¿no? Yo solía llevar barritas de estas energéticas que tienen a lo mejor una ración media, una cosa así, y pues dependiendo quizás me comía media, una. Y luego lo que sí, siempre en mi chaleco o jacket, como se dice en buceo, y en el de mi compañero, en este caso mi hermano, un gelecito cada uno. Por si llegará a sentir una hipoglucemia debajo, pues intentar solventarla, porque al final todo el regulador te lo puedes quitar, pues intentar, a lo mejor no todo de golpe como en la superficie, pero un poquito, respiras, otro poquito, o sea que lo veo factible. Por suerte no lo he tenido que hacer nunca. Bueno, ¿y qué sentiste al estar sumergida bajo el agua? Pues mucha paz. La verdad, me olvidé de todo. Yo creo que me olvidé hasta de la diabetes. En los momentos en los que buceo me olvido hasta de la diabetes. Me olvido de todo. Es un disfrute absoluto. Y para mí es mucha relajación, muchísima. Además, no sé, el estar moviéndote en un medio que no es el tuyo, ¿no? Hay veces como que van los peces a tu lado y te dan ganas de nadar con ellos, en plan, ¡hola! Es que yo creo, no hay palabras, yo creo que no hay palabras para describirlo. Tú puedes expresar porque para ti es maravilloso, pero no hay nada como experimentarlo, en realidad. Y hay veces que ni siquiera viendo animales, solo con ver ese paisaje submarino, ya te quedas sin respiración. Es que mi marido hizo submarinismo hace muchísimos años en Cuba y fíjate que luego ha vivido muchas aventuras junto conmigo, ¿no? Que hemos ido a Kilimanjaro, a Groenlandia, a Rusia, al Elbrus, a Nepal, y sin embargo dice que
la sensación que tuvo cuando hizo submarinismo es brutal, ¿no? Y quiere repetirlo, es algo que quiere repetir. Y bueno, pues me tendré que animar, Adriana, me tendré que... El certificado Bueno, sí que yo, lo voy a tener y te tendré que llamar y contigo para que me des pautas, ¿eh? pues yo encantada, cuando quieras vamos juntas. De hecho, a toda la gente que me ha llegado a preguntar, gente en la comunidad, algunos, pues voy a hacer el bautismo, pues no sé qué. Y bueno, yo de hecho este año me he certificado como buceadora avanzada. Ya no solo son 18, puedo bajar a 40 con aire enriquecido, puedo usar en pecios por la noche, que ¡buah! Bucear por la noche es muy bestia. Da miedo, da bastante miedo, por ahí sí que no ves nada, pero me animé, le regalé a mi chico por su cumple el avanzado, que él no buceaba, o sea, el open water, que él no buceaba, y aproveché y mientras él se certificaba, pues yo me saqué el avanzado. Bueno, y es que es genial, ¿no? O sea, es una auténtica gozada escuchar así a alguien que ha aprendido a bucear y que ha perdido ha roto esa barrera, porque tú me has comentado antes que tú habías conocido a alguien por Instagram que te había llegado a decir que hacía años que no, al tener diabetes no se podía llegar a hacer buceo, ¿no? Bueno, yo de hecho es que sí que tengo mucho contacto con él, además él me ha aconsejado muy bien porque, vamos, lleva buceando toda la vida. Él no es que dejara de bucear, pero él aprendió a bucear cuando no permitían a las personas con diabetes tipo 1 bucear, ocultándolo, obviamente. Entonces, bueno, pues como él no había usado sensores, se puso un poco en contacto conmigo para preguntarme, ¿no? Porque, bueno, sí que es verdad que esto no lo he comentado, cuando buceo yo normalmente me quito la bomba y cambio a terapia con bolis, ahora te explico por qué, y me pongo un freestyle. ¿Vale? El freestyle bajo mi... O sea, sí que es verdad que hay veces que justo después de una inmersión no te da unas lecturas muy adecuadas o a la hora se vuelve un poco loco, pero después se ajusta y vuelve pues eso, a su margen de 10 para arriba, 10 para abajo, 20 como mucho. ¿Y por qué me desconecto la bomba y vuelvo a la terapia con bolis? La primera vez que buceé con bomba, que fue en el Hierro, de hecho, en Canarias, fue muy bien, fue a los meses de certificarme como Open Water y no fue mal. Pero la siguiente vez que buceé con bomba, yo lo que hacía era la bomba que tengo es la de Medtronic, entonces el transmisor no se puede sumergir. Aún así yo me ponía un freestyle para tener un poco esa seguridad, ¿no? De las horas, porque al final cuando tú ya planificas un viaje para bucear, a lo mejor te haces 2 o 3 inmersiones al día. Yo creo que es mejor hacer 2 y disfrutarlas, que 3 es muy cansado. Y normalmente yo me las programo por la mañana, hasta desde primera hora de la mañana, muy prontito, hasta la hora de comer. Y entonces esta vez que fui con la bomba, pues al sumergirme, los catéteres me empezaron a hacer ampollas, a pesar de que, bueno, yo el catéter no me lo quitaba, lo tapaba, lo protegía, el transmisor del sensor lo quitaba, el sensor de Medtronic lo dejaba puesto, pero bien tapado con Fixomul o similar, y luego además con cinta de esta como de fisio. Y más que nada fue por las heridas y porque al no tener basal durante esas horas, aunque yo sí subía mucho, me corregía con un boli con rápida, tendía a estar en hiperglucemia toda la mañana. ¿Por qué? Pues porque, claro, en la bomba, como vas teniendo microinfusiones de basal, es a lo que tu cuerpo está acostumbrado, no es como tener la línea plana del boli de basal. Entonces, es más fácil. O sea, fíjate, mi diabetes es mucho más fácil de gestionar con la bomba, pero para bucear es más fácil con los bolis. Con los bolis, claro. Eso es. Bueno, pues está muy bien saberlo. ¿Dónde has buceado? Has dicho, la primera vez fue en Calpe, la segunda vez fue en Hierro, o sea, luego fuiste a en Hierro. el Hierro. He buceado, luego ese verano volví a bucear en Calpe, pero ya no como aprendiz, sino como buceadora. Y después estuve un par de días en Cabo de Palos, que es reserva natural y es ¡buah! ¡Buah! Ahí sí que es un flipe bucear, pero ¡buah! Demasiado, porque es que a la que estás bajando ya estás en un acuario. Es bestial. Al ser reserva, pues como no se puede pescar ahí, el tamaño de los peces que ves, la cantidad de peces es alucinante. Y luego he buceado en Fuerteventura,
este verano, un par de días, que la experiencia fue muy bonita también. Fueron inmersiones pequeñitas, fui con un par de amigas que, bueno, una se había certificado hacía un año, pero no había vuelto a bucear, y la otra se lo sacó este año. Y luego he vuelto a bucear en Cabo de Palos, he bajado al maravilloso y archiconocido Naranjito, y además fue una inmersión espectacular, teníamos una visibilidad perfecta, y incluso los instructores con los que bajamos, el guía de una de las excursiones y mi instructor con el que yo iba, dijeron, pues que hacía muchísimo tiempo que no veía el Naranjito así, de bien. Y me gustó mucho. O sea, uno de mis motivos para sacarme el avanzado es el poder bucear en pecios, que se llaman, ¿no?, a los barcos hundidos, porque me parece alucinante el verlos. Tiene que ser Es muy impresionante. como meterse en un cuento, ¿no? Debajo del mar, y que parece que vaya a salir de sirenita y yo qué sé, ¿no? Y todo sí, eso, no sé, es como... Pero a lo mejor te sale una morena, un congrio. Claro, seguramente sí. ¿Eh? Tú esperando a la sirenita ahí cantando, y de repente te sale la morena y tú, bueno... Que son preciosas, hay que decir, ¿eh? Dan miedo, pero son preciosas. Bueno, mi marido dice que sí que había un instructor con el que bailaba, ¿no? ¿Sabes? Que empezó así a bailar en torno a él, pero que tiene unos dientes bastante afilados, ¿eh? Sí, dan miedo. Sí, yo de hecho en una de las inmersiones que hice en el Hierro, pues yo ese día por lo que fuera me quedé muy pronto sin aire, avisé, o sea, siempre tienes un nivel de aire en el que tú avisas porque es el margen de seguridad de aire que necesitas para subir a superficie pudiendo hacer todas las paradas y de una forma controlada. Y bueno, pues yo avisé al instructor de que tenía muy poco aire, el instructor miró, joder, estamos a la mitad, y me dijo, bueno, vente conmigo, me compartió aire de su botella y estuvimos más o menos bailando con un mero, porque el mero se venía para nosotros nos alejábamos, el mero se alejaba, nosotros nos acercamos, estuvimos ahí un ratito, y mola también mucho interactuar cuando los peces se te acercan mucho, porque les llama mucho la atención las burbujitas que salen, y se acercan. Es verdad que te dan ganas de tocarlos, luego es imposible, no consigues tocarlos nunca. Una pregunta, ¿el free te lo pasas? Claro, el free lo llevas puesto, pero no ¿te pasas el monitor? Me imagino que bajas el monitor, ¿o cómo haces? Pues en verdad, bueno, yo el free ahora, como está el 2, ¿no? Lo hago con el móvil, no tengo el lector. Entonces, bueno, yo ahora sí que es verdad que también he cambiado un poco mi modus operandi, por así decirlo. Le pedí a mi endocrino que, aunque no esté financiado, me hiciera receta para Baqsimi, porque me parece que es más fácil que la gente lo pueda usar, no necesita refrigeración. Entonces yo siempre llevo una bolsa estanca en el barco, vale, con el glucómetro, con el móvil lo suelo meter además dentro de otra bolsa estanca, agua, más geles aparte de los que llevo en el jacket, o zumos, hidratos de absorción lenta también, barritas, que al final es lo que me resulta más cómodo, o un plátano. Y entonces, bueno, pues igual yo cada vez que buceo, la persona con la que voy a bucear le digo, oye, mira, yo tengo diabetes, pero tengo bien controlado, llevo mi gelecito, aquí tal, y a todo el mundo, o sea, a la gente que no lo conoce tanto, les digo, bueno, pues mira, si tú ves que me desmayo, tú coges esto, me lo chutas por la nariz, digo, porque de un subidón no me muero, de un bajón sí. Así que tú me das. Llevas el glucagón nasal, ¿no? El glucagón nasal. Sí, exacto, que aunque no está financiado, pues digo, es un gasto que creo que a mí en ese caso me merece la pena, porque al final el barco, cuando tú entras desde barco, desde cualquier embarcación, el barco es el punto de referencia. En caso de que alguien entre en deco, ahí llevan oxígeno puro para, lo primero que hacen es subirte al barco y te enchufan oxígeno, y de ahí al hospital. Siempre, normalmente en los sitios donde hay un sitio de buceo o un spot tan grande como es, por ejemplo, Cabo de Palos, que hay un montón de clubes, en el hospital más cercano hay cámara hiperbárica. Claro. Entonces, bueno, pues al final yo tomo esas precauciones. Sí que es verdad que nunca he tenido una hipoglucemia. Bueno, nunca. Esta última vez, el primer día que tuve las 2 inmersiones, sí que hubo de una que salí
pero no lo noté debajo del agua, la verdad. Sí, eso es lo que dices, sí. Sí que cuando ya salí a superficie, no cuando estaba en el barco, cuando ya saqué la cabeza un poco, dije, me noto muy cansada. Y en Cabo de Palos normalmente vuelves al barco por cabo de corriente, que en vez de nadar vas tirando tú, y ahí ya sí que lo he notado, y me fallan los bracillos. Esto... Y, y bueno, aún así no fue muy grave, ahí pequé, porque por no, antes de meterme en el agua estaba en 100, pero ese freestyle me estaba midiendo por encima, no lo tuve en cuenta, dije, no me apetece salir con una hiperglucemia, y no comí nada, y tenía que haber comido algo. Bueno, aprendizaje, ya está. No... Exacto. Pero tú el free lo tienes que poner a una cinta aislante para poderlo medir debajo del agua, ¿o no lo mides debajo del agua? No, debajo del agua no mido, yo me hago un control antes de entrar. Misma operativa, procuro no, voy sin insulina activa, porque así también sé mejor cómo me va a funcionar el hidrato que me coma, ¿no? O el ejercicio. La realidad es que cuando buceas no te mueves mucho. De hecho, cuanto más te muevas, más aire consumes y peor, ¿no? Porque antes te quedas sin aire debajo del agua. A no ser que tengas una corriente inesperada. Y ahí sí que tienes que darle más caña. Por eso un poco lo de subir más alto. Al final, tú cuando terminas tus inmersiones, si has estado en 150 o 180 toda la mañana, bueno, pues ya te corriges cuando ya has terminado y vas a estar tranquilo y listo, ¿no? Y bueno, pues en ese sentido, bueno, ese día me arriesgué. Por no querer estar en hiper me arriesgué, la verdad. Y mal hecho. Pero bueno, cuando ya subí al barco me comprobé en capilar, porque sí que es verdad que el free normalmente luego funciona, pero cuando lo has bajado 40 metros, casi mejor no te fíes de él, mejor te compruebas. Y bueno, pues eso, me comprobé una capilar a la par que me estaba ya tomando el zumo, porque yo me notaba que no me encontraba muy bien. También como me mareé un poco, se me mezclaron ahí muchas sensaciones. Pero dije, bueno, si luego esto es una hiper, ya sé cuánto tiene el zumo, me pongo la insulina que me tenga que poner y ya está, aunque me vaya un ratito para arriba. Y bueno, no fue muy severa, porque estaba en torno a 60 en capilar. O sea... Entonces, bien controlable. Y aparte que es eso, lo que dices, tú aprendiste y ya está. Y para la próxima, pues lo corriges y se acabó. Y esto te aporta muchísimo aprendizaje, que al final es de lo que consiste en aprender todos los días. No, me ha gustado mucho que hayas contado esta experiencia, porque creo que puede ser muy útil, aparte de que es interesantísima, puede ser muy útil para muchas personas, ¿no? Y que quieran hacer, que quieran vivir eso de, bueno, pues de bucear con diabetes. Sin azúcar añadido, creo que es tu perfil de Instagram. Azúcar de más. Eso, azúcar de más. Azúcar de sí. más. A ver, ¿qué es esto? ¿Cómo que azúcar de más? Pues es una broma que surgió con mis amigas. Bueno, a mí es que me diagnosticaron el 1 de agosto, a punto de irme de vacaciones, y yo me iba primero con 2 amigas unos días a Portugal, como una semana aproximadamente, y luego me iba 10 días con otra amiga a Cuba. y entonces, bueno, pues teníamos así como muchas bromas, ¿no? De hecho, una de ellas tuvo la ocasión, porque su trabajo se lo permitió, de acompañarme a alguna de las sesiones que tuve con Mercedes, y fue ella que me dijo, a ver, ¿a qué hora tienes que ir mañana a ver a la enfermera esta nazi que dice que no nos quiere dejar ir de vacaciones? Porque claro, yo se lo comenté a Mercedes, dije, bueno, ¿y me va a poder ir a la playa? Y dice, ¿pero dónde te vas? ¿A Almería? Yo, no, a Portugal. Y me dijo, no te podías ir más lejos, te tienes que ir a Portugal. Digo, bueno, pero ahora mismo, no sé, se puede con el móvil, tal, si cuando esté en casa me dices con el móvil cuánto me tengo que poner de insulina. Y dijo mi amiga, no, pues yo me voy contigo, y así todo lo que tengas que aprender tú también lo aprendo yo, y entre las dos pues nos apañamos. Y bueno, al final, pues lo que hemos hablado antes, ¿no? Que el entorno te ayude mucho. Yo al final me fui con el librito archiconocido este de Roche, ¿no? Con las fotitos de los platos. Ahora tengo otras herramientas, pero en ese momento esa era la mía, mi vasito medidor, mi librito de Roche. Y una de mis amigas, además, ha hecho Bellas Artes, entonces, pues ella, para calcular volúmenes de una foto a un plato, muy bien. Entonces, entre las tres hacíamos una lotería de, venga, ¿tú cuántas raciones dice que tiene? Yo creo que eso tiene 3, yo 4. Yo digo que 5. Venga, hacemos una media y
para adelante. Si luego baja mucho, comen más, y si luego sube mucho, nos vamos a pasear. Y así, bueno, y así fue mi aprendizaje. Y bueno, al final era un poco esta broma que teníamos entre nosotras dentro del cariño, ¿no? Y era como, a ver, ¿tienes azúcar de más o estás bien? Y entonces, pues eso, si había azúcar de más, nos tocaba ir a pasear. No, pues me gusta la anécdota, muy chula. Ahora mismo, ¿qué le dirías a una persona que acaba de debutar? Imagínate que pues, alguien de tu entorno o te encuentras con alguien que acaba de ser diagnosticada en diabetes. ¿Qué le dirías desde la experiencia? Pues he tenido la ocasión además de poder hacerlo porque, bueno, a través de una amiga mía que no tiene diabetes, el sobrino de un amigo suyo debutó el año pasado, si no recuerdo mal, y yo me ofrecí y les dije, bueno, pues si queréis quedamos, que me pregunte lo que quiera. Pues a ver, le diría que paciencia y ánimo, porque es verdad que se necesita ánimo, que intente expresar lo que siente con todo el mundo, sobre todo con la gente que tenga más cerca, que se haga comprender, y que es muy difícil a veces que la gente que no tiene diabetes te comprenda. Pero bueno, también les animaría a que participen de la comunidad con diabetes, porque creo que hay que sí que puedes abrir a veces un diálogo en el que no tienes que explicar qué te pasa con una hipoglucemia y dices, jope, me ha dado un bajón hoy, y la persona que tienes enfrente ya sabe lo que se siente con una hipoglucemia, a veces eso ayuda, acompaña. Entonces sí, cosas que yo no hice al principio, porque sí que estuve muy arropada, tardé mucho tiempo quizás en acudir a la asociación de diabetes, que me ha aportado mucho también, y en tener contacto con personas con diabetes. Yo al principio pensaba que no lo necesitaba y creo que también es un gran apoyo, y de ahí he sacado grandes amistades también, gente que no la hubiera conocido posiblemente sin que compartiéramos la diabetes, ¿no? Es muy importante porque hablan tu mismo idioma y como tú bien has dicho, cuando tú Exacto. explicas lo que tú sientes, cuando tienes una hipoglucemia, sabes que la persona que está enfrente te entiende perfectamente. Me has dicho que perteneces a alguna asociación, la Asociación de Madrid, me imagino que... Sí, Diabetes Madrid. Vale, sí, Sí. que les conozco mucho porque he tenido la ocasión de poder participar con ellos en varias charlas. A Pilar, la presidenta, la conozco, también forma parte del proyecto 111 y bueno, pues desde aquí les mando un fuerte abrazo. Pues sí, es compartido. ¿Qué le dirías a tu diabetes o qué le has dicho? Que no le habré dicho. Que por qué la he insultado, no sé. He tenido, sobre todo durante el confinamiento, he tenido una época que me lleva muy mal con ella. Y creo que ahora nos estamos volviendo a hacer un poco más amigas. Bueno, pero bueno, al final creo que son etapas, ¿no? Bueno, pues todo el mundo dice, al enfrentarte a un diagnóstico de una enfermedad crónica, ya sea diabetes u otra, es como pasar un duelo, solo que esas etapas no necesariamente van a lo mejor en el mismo orden. Exacto. Y en mi caso, esas etapas, ahora visto después, pues yo creo que en el momento inicial, también por el apoyo que tuve, ¿no? Estuve muy arropada, fue como un aprendizaje, aceptación inmediato, pero no tuve esa parte de ¿por qué a mí? ¿Y qué mierda es esta? Que hay días que nos apetece, ¿no? Por no decir algo un poco más fuerte, pero bueno, creo que a todos nos pasa, que hay días que dices, vamos a ver, pero que solo he comido verduras, ¿cómo puedo estar en 200? Incluso algún día te habrá apetecido decirle, mira, quédate en el barco y déjame bucear tranquila, ¿vale? Quédate, pero no. Sí. A la tía le gusta bucear y le gusta ir al monte y le gusta ir a todos los Sí. sitios donde vayas tú, es una pesada, eso es lo que tiene. A mí también me gusta mucho ir al monte, ¿eh? Te veo por ahí y digo, guau, qué guay todo eso. Y yo en el monte he de reconocer que voy sobrecargada. Yo no sé tú cómo lo hacen, pero yo tengo que llevar un mochilón con comida porque aunque me quite insulina, me baja muchísimo. Yo creo que nos pasa a todos igual, ¿no? Hombre, yo he tenido un recorrido también y recuerdo cuando empecé a hacer deporte con 20 años, porque yo empecé más tarde, pues empecé a hacer senderismo y tal, pues yo llevaba azucarillos para todo el grupo, ¿no? Y para más.
porque es así, porque tenía mucho miedo. Luego ya pues he ido aprendiendo cómo dosificarlo, siempre pues, bajando la basal, controlando, corrigiendo con rápida, cenando más la noche anterior para recargar el glucógeno, teniendo pues, con más controles durante el recorrido, pues yo utilizo un medidor continuo, el Descon, pues, tal, ¿no? Pues cada uno se busca las herramientas, pero al final ya sabes que no hay 2 días iguales, que puedes conseguir una pauta más o menos estable, pero que hay días pues que no. Y me ha hecho gracia lo de Blue Cap, porque yo lo he utilizado mucho en todas las expediciones, en Kilimanjaro, en Nepal, y era mi mejor amigo, vamos, era Mm. mi mejor amigo, ¿no? Entonces, bueno, pues es una herramienta que tenemos que utilizar, sabes que te va a acompañar y ya está, ¿no? Lo importante es, pues lo que has dicho tú, sobrellevarlo, planificar bien las cosas y ya está, no hay más. Eh, ¿A quién le lanzaría Adriana o a quiénes un aro azul de la diabetes de agradecimiento? Eh, pues a mi equipo médico siempre, la verdad, son maravillosos. Y luego a personas como tú que hacéis estos proyectos para dar visibilidad y bueno, y para demostrar que se puede. Y luego así un poco de la comunidad, sí que es verdad que creo que Glicontrolados también hace Edu, hace una labor maravillosa animando a la gente a hacer deporte, además es un gran amigo también Edu. Y bueno, de hecho es una de las personas que la diabetes ha puesto en mi vida, ¿no? A esas personas, ¿no? que nos animan a que podemos hacerlo, que bueno, que seguramente nos va a costar 20 quebraderos de cabeza más o 50 que alguien sin la diabetes, pero que no es algo que no vayamos a poder hacer, que bueno, que a veces poquito a poco, porque sí que es verdad que yo bajo mi experiencia cuando he probado otros deportes, pues no puedes coger de un día para otro y decir, pues me voy a montar en bici como Yoli, pues me voy a, a la montaña así, al Kilimanjaro como Susana. No, tienes que, en este caso tienes que llevar un doble entrenamiento, no solo físico, Eso sino es, también de tu enfermedad. eso es. No, pues sí, aquí un abrazo a Yoli, un abrazo a Edu, que también Mm, forman parte de este 111 y también, bueno, pues son personas especiales, ¿no? Que hacen mucho, ¿no? Dan mucha visibilidad y una visibilidad sí, real, ¿no? Lo de Glicontrola es muy real, ¿no? Porque pone tanto los días buenos como los días no tan buenos. Entonces, exacto. eso lo hace especial. Y tú también eres especial, Adriana, y por eso te voy a dedicar un párrafo de Los sueños no tienen encima, del libro que justo pues en ese confinamiento que todos sufrimos, bueno, pues yo me dediqué a escribir las experiencias vividas en montaña y como la gente estaba escuchando todo el rato pues ERTES, muertes, COVID, confinamiento, dije, venga, hay que entretener, hay que dar una dosis de alegría a la gente y lo empecé a compartir en redes sociales. Y luego, bueno, pues con la ayuda de la comunidad con diabetes, la mayor parte y de familiares y amigos, pues se publicó el libro este año. Así que nada, con todo el cariño, pues te dedico un pequeño párrafo. Muchas gracias, Susana. A las personas que sueñan con subir montañas las llaman conquistadores de lo inútil. No me gusta esta expresión. Tampoco he querido jamás conquistar ninguna montaña. Siempre me han conquistado ellas a mí, por su grandeza, fuerza y majestuosidad. Son mágicas, te envuelven, te hacen soñar y sufrir al mismo tiempo. Siempre te enamoran ellas a ti. En ocasiones son inalcanzables tus cimas por condiciones climatológicas, por tu falta de fuerzas o preparación. Cada vez estoy más convencida que son más bellas desde lejos. Me he planteado que quizá no tengamos por qué subirlas, que emergen para que las contemplemos y hacernos saber que están ahí, observándonos con superioridad, que son capaces de hacernos sentir, no siempre sensaciones agradables, pero nadie les puede discutir que en ellas te sientes vivo. Qué bonito, muchas gracias, Susana. Pues nada, para ti con todo el cariño, gracias, muchísimas gracias de verdad por compartir tu experiencia. Eh, Creo que va a ser algo muy positivo que escuchen y que conozcan tu historia. Para ti también el haberte unido, muchas gracias. Nada, Gracias a ti por la oportunidad y bueno, que espero que buceemos juntas algún día. anotado, aquí queda grabado, porque además vamos a estar en contacto los próximos meses, porque queda mucho trabajo por hacer para este libro.
de 111 historias de personas con diabetes. Y bueno, estaremos en contacto. Yo estoy informando a todos de cómo va la evolución. Por ahora son las entrevistas, luego llegará la hora de transcribir, narrar. Os haré llegar las narraciones para ver si está todo ok. Y cuando empiece el proceso, por supuesto, me pongo en contacto con vosotros. Nada, muchas gracias, Genial. Adriana. Gracias a ti, Susana. A todos los demás, animaros a suscribiros al canal Susana Lagun para escuchar todas estas entrevistas y todas estas experiencias, compartir, dar like, lo que queráis. Y solo durante este mes de noviembre, os lo comento para todos los que queráis haceros con un ejemplar de Los sueños no tienen encima, mes en mayúscula _diabetes, hay un código de descuento, es ese código, para los gastos de envío en libros.com. Los sueños no tienen encima. Un abrazo, Adriana, cuídate mucho. Un abrazo. Chao.